Ahora nuestra hermana Paola hablaba de que nosotros tenemos que vivir por fe, caminar por fe. Y ahora vemos que el Señor siempre tiene un orden para lo que Él va a dar a nuestras vidas, porque dice que la palabra que Dios es un Dios de orden. Y dice que ahora vamos a ver una historia muy hermosa de la Biblia. Vamos a leer Marcos 5, del 25 al 34, en Reina Valera de 1960. Marcos 5, del 25 al 34. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, este domingo, Padre, diciéndote gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder estar acá en tu casa, Señor, para poder venir a adorar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que en ti no hay casualidades, Señor, y este día estamos aquí por un propósito, Señor bendito. Te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste venir con bien, Señor, y en este momento te pedimos que seas tú, Padre, que hagas que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y tengamos un corazón receptivo para poder recibir lo que tú tienes para nosotros el día de ahora, Señor. También te pedimos, Padre bendito, que cubras a ese grupo de caballeros, Señor, que tú los has empoderado este fin de semana, Señor, y que los guardes en su camino, que seas tú limpiando ese camino y guiando ese vehículo, Padre, y que tu presencia sea con ellos en todo momento. Te pedimos, Padre, que tomes el control de este mensaje, Señor, y que hables a nuestras vidas, Padre, porque estamos acá, Padre, porque reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces acabamos de leer una historia de una mujer que dice que durante 12 años estuvo enferma con un flujo de sangre. Ahora nuestra hermana Paola, como les decía, ella estaba hablando que tenemos que vivir por fe y caminar por fe. Pero el tema del día de ahora es accionando tu fe. Porque muchas veces nosotros como cristianos podemos decir, yo tengo fe, pero nos quedamos de brazos cruzados por la fe que tenemos, esperando que el Señor haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero ahora vamos a ver, el Señor nos va a hablar de cómo accionar nuestra fe. Entonces estábamos leyendo la historia que dice que esta mujer por 12 años había tenido un flujo de sangre. Y dice de que esta mujer no solo estaba sufriendo del azote que ella tenía físicamente, sino que cargaba con un peso extra. Estaba impura. Si nos vamos al Antiguo Testamento y leemos cuando Dios les estaba dando las leyes al pueblo de Israel, recordemos que ahí el Señor les decía al pueblo de Israel que cuando la mujer estaba con flujo de sangre, ella estaba impura y tenía que esperar 7 días después de que su flujo había terminado para poder hacer el procedimiento y la ceremonia de purificación. Pero esta mujer tenía 12 años con este problema de impureza. Y cuando la persona estaba impura, no solo estaba impura ella misma, sino dice la palabra que todo lo que la persona tocaba se hacía impuro. ¿Qué quiere decir? Era impura su cama, los utensilios con los que ella comía, a donde ella se sentaba. Y si eso era así, quiere decir que esta mujer era excluida. Si nos vamos en el número, a Números, a Levítico y a todos esos libros, dice de que ellos eran excluidos, los que estaban impuros eran excluidos hasta de las sinagogas y de los templos. O sea, esta mujer no estaba sufriendo únicamente físicamente, sino que estaba cargando un peso de estar sola. Y se le agregaban más cosas.
dice de que esta mujer no solo tenía esa enfermedad física, sino emocional, ya que al ser excluida por su estado de impureza, dice de que nadie podía acercársele. Nadie la podía visitar, nadie se le podía acercar, ellos estaban completamente aislados. Pero no solo eso, sino que dice de que estaba tan mal la vida de esta mujer, que dice de que ella había gastado todo lo que tenía. Ella estaba enferma, estaba sola, me imagino que estaba triste, estaba frustrada, y para terminar, más mal, pobre. ¿Por qué? Leímos, dice ahí en el versículo 5, en el versículo 26 que leímos del capítulo 5, dice, esta mujer había gastado todo cuanto tenía para poder tratar de sanarse. Y dice de que había ido a diferentes médicos. Me imagino que esta mujer había escuchado, oh, el médico aquel es bueno, oh, el otro médico es bueno. Y en los tiempos en esos tiempos no había vehículo. Quiere decir que esta mujer de seguro ha de haber caminado muchísimo para poder llegar a los diferentes médicos. Pero ¿qué había sucedido? Dice de que esa mujer, en lugar de curarla, dice la palabra que la estaban haciendo sufrir más. La habían hecho sufrir más y cada día se ponía peor. Entonces, en pocas palabras, esta mujer del flujo de sangre estaba en un fracaso total al verlo humanamente. Y ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá en algún momento hemos estado en situaciones así como esta mujer? Quizás no con enfermedades físicas, pero muchas veces con cargas emocionales, con cargas económicas, con problemas familiares, y tenemos años lidiando con situaciones y nunca vemos respuesta. Porque esta mujer, me imagino que ella estaba cansada, ella se sentía frustrada. Me imagino la vida de esta pobre mujer, a saber que ella intentaba poder llegar a tener sanidad, pero no lo conseguía. Y el fracaso de esta mujer era que nadie la había podido sanar. Y por más que ella había buscado los mejores médicos, no lo había logrado. ¿Cuáles son los fracasos que nosotros como hijos de Dios hemos tenido? Muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Porque esta mujer dice de que había fracasado tanto porque no lograban sanarla. El problema es que esta mujer había ido al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque quizás ella confiaba en su dinero, ella confiaba en los hombres, médicos que la podían sanar. Y ahora la pregunta es, ¿a qué medios equivocados hemos ido nosotros? ¿A qué medios equivocados? Muchas veces nosotros pensamos que por el dinero, que por los contactos, que por las capacidades, o porque nosotros, muchas veces hasta por los talentos que el Señor nos da, vamos a medios equivocados. A veces pensamos que es suficiente con nuestros talentos, que nos olvidamos de nuestros frutos. Esta mujer iba al lugar equivocado. Esta mujer dice de que iba a los hombres y ella no obtenía lo que ella quería, sino que la hacía sufrir mucho. Me imagino que de tanto tratamiento que ella le daban, que prueba esto. En los tiempos de antes no había tecnología como ahora. Que vamos a probar esto para ver si esto te ayuda. No lo ayudaba. Vamos a probar lo otro si esto te ayuda, y no le ayudaba. Y hacía tanto que dice que la mujer estaba peor de lo que ella comenzó a ir a los médicos. La razón es que cuando nosotros vamos a los medios equivocados, no nos damos cuenta. No solo no obtenemos lo que queremos, sino que salimos más lastimados. Más lastimados. Nuestra hermana Paola decía ahora y contaba su testimonio. Ella dice que ella estaba quizás preocupada y ella decía, porque me hace falta para el campamento, yo quiero ir. Pero ella el día viernes dice de que ella dio su diezmo. Si ella tanto anhelaba ir, ella hubiera podido decir, yo mi diezmo lo voy a agarrar. Señor, tú sabes que ese campamento también es para tu gloria, para que yo me vaya a nutrir espiritualmente, lo voy a poner. Pero ella decidió cumplirle al Señor. Decidió ir al medio correcto y Dios la premió. Y el problema es que esta mujer no iba al medio correcto, pero no era culpa de ella, sino que ella no había escuchado y no sabía dónde ir. Y muchas veces hay gente en el mundo que no sabe dónde ir, pero nosotros los cristianos sabemos dónde ir.
Y como les decía al inicio, muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe, pero estamos sentados así con los brazos cruzados, orando, Señor, dame ese trabajo, pero ni siquiera salimos a buscar trabajo. Señor, dame una casa, pero ni siquiera salimos a buscar una casa. ¿Cómo el Señor nos va a dar algo cuando nosotros estamos sin movimiento? Pero dice de que esta mujer iba empeorando y salía más dañada. Entonces en el versículo 27 dice que la mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué dice el versículo 27? Ella escuchó hablar de Jesús. No le dijeron, porque ¿qué dijimos? Las personas impuras no podían tener contacto con ninguna otra persona. Entonces me imagino que como ella era una persona aislada, no la podían ver, no podían estar con ella. Ella un día escuchó que estaban unos ahí hablando. Oh, mira, ¿tú viste que ahí va a pasar Jesús por aquí? Y va a pasar Jesús, ese que sana a los enfermos, ese que liberta a los cautivos, ese que levanta a los muertos, que le da vida a los muertos, ese que le da de comer a la multitud solo con 5 panes y 2 peces. Ese Jesús, ese hombre va a pasar aquí. Y la mujer dijo, oye lo que están diciendo. Va a pasar un hombre que hace milagros. Y la mujer escuchó. ¿Y qué sucedió cuando ella escuchó? Dice de que su fe se le activó. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional, para que veamos esa versión. Me gusta como el apóstol Pablo, como traducen a la Nueva Versión Internacional en Romanos 10:17. Romanos 10:17, Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Entonces, vámonos nuevamente a la mujer. Esa mujer escuchó hablar de Jesús. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír el qué? La palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra, la Biblia es inspirada, pero para representar ¿a quién? A Jesucristo. A ese Dios en el que creemos. Entonces, esa mujer escuchó hablar de Jesús. La fe viene por el oír. Y cuando ella oyó que hablaban de ese que todo lo puede hacer, su fe se activó. Porque muchas veces nosotros es que no leemos la palabra. Y si la leemos solo por leer y se nos olvida. Pero debemos tener siempre presente que la fe viene por el oír. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la escuchamos y venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y leemos su palabra, automáticamente nosotros estamos haciendo subir nuestra fe. Automáticamente. Y leí ahora en el libro de Santiago y decía nuestra hermana Paola que el libro de Santiago dice que quien tiene falta de algo que se lo pida al Señor sin dudarlo y Él se lo va a dar. ¿Y qué fue lo que una vez los discípulos le dijeron a Jesús? Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Si nosotros leemos la palabra y aún así tenemos falta de fe, pidámosle al Señor que nos aumente nuestra fe. Si esta mujer con escuchar hablar de Jesús, su fe se activó. Dice que se activó. Ella escuchó hablar de Jesús y al escuchar sobre ese hombre, dice que le permitió activar su fe, porque ella creyó al instante lo que decían de él. Lo que decían de él. Porque me imagino que la gente hablaba y decía, quizás no eran solo seguidores de Jesús. Porque recuérdense de que la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces en iglesias, no todos los que están en iglesia son hacedores de las palabras. Ellos escuchan, pero no hacen la palabra. Y de seguro no sabemos si ella escuchó a los que seguían a Jesús porque creían en Él, o era de los que seguían a Jesús por ver lo que Él hacía. Pero ella escuchó.
No importa de dónde llegó el mensaje, lo importante es que llegó el mensaje. Y ella escuchó hablar de Jesús. Y escuchó que hablaban, Jesús, mira, puede sanar. Liberó a los endemoniados, Jesús. Mira, que levantó a Lázaro de la muerte, Jesús. Y él dice que él es el Mesías y que va a resucitar al tercer día y va a vencer la muerte. Ella me imagino de haber dicho, déjame intentar esto. Ya había intentado todo. Y ella dijo, déjame intentar esto, déjame intentar esto. Entonces dice de que en el versículo 28 ella comenzó a decir, si tan solo tocara solamente su manto. Y lo interesante de la fe de esta mujer es que su fe era simple. Porque cuando nosotros escuchamos a decir a alguien, si tan solo, ¿cómo lo escuchamos decir? Como un poquito, aunque sea, no más, no te pido mucho, solo esto. Y esa mujer decía, si tan solo, su fe era simple. Pero dice la palabra que si tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros vamos a tener el poder de decirle a una montaña que se mueva y la montaña se va a mover. Y esta mujer dice de que si tan solo tocara un poquito de sus vestidos, un poquito de su ropa, si tan solo lo tocara. Entonces esa mujer, con esa su fe, que la fe da poder, dice que esa mujer se empoderó y comenzó a decir, si tan solo lo tocara, si tan solo lo tocara, si tan solo tocara su manto, su fe la hizo accionar. Santiago 2:17 dice de que esta mujer, su fe la hizo accionar. Y vamos a ver qué dice el libro de Santiago 2:17. Santiago 2:17, versión Reina Valera. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Entonces hablábamos nuevamente de los que estamos sentados esperando con las manos cruzadas, que porque tenemos mucha fe, el Señor nos va a contestar. La fe sin obras es muerta. La fe sin acciones, dice, es muerta. Entonces cuando esta mujer oyó sobre Jesús, dice de que ella inmediatamente dijo, yo voy a ir a tocar su manto. Aunque sea el borde de su manto, yo lo voy a hacer. Y la fe de esta mujer era una fe activa. Era una fe que estaba accionando en el momento. ¿Por qué? Porque ella no dijo, oh, otra vez que pase Jesús, voy a ver si lo alcanzo a tocar. O vamos a ver si otro día que Jesús pase por este lugar. Ella no dijo, lo voy a hacer después. La mujer decidió hacerlo ya, en ese mismo momento. Dice de que ella hizo espacio como pudo entre la multitud. Nos imaginamos en ese momento a Jesús con toda la multitud ahí. ¿Cómo esa mujer iba a poder llegar hasta Jesús con toda esa multitud? No era un niño pequeño para decir que se iba a poder escabullir entre la gente. Era una mujer ya adulta. ¿Cómo esa mujer iba a poder llegar hasta Jesús? Y yo me pongo a pensar, para uno poder hacerse espacio entre la multitud, tiene que tener fuerza uno. Pero si esa mujer estaba perdiendo sangre, ¿cree que esa mujer tenía fuerza? Pero ¿quién nos da la fuerza? Nuestro Padre. Y es por nuestra fe. Es por nuestra fe. Cuando nosotros decidimos tener esa fe inquebrantable con el Señor, creer que Él ya lo hizo aun cuando no veamos las cosas, ahí es donde nosotros recuperamos las fuerzas. Porque si nos ponemos a pensar cuántas cosas hemos obtenido por fe, piense, cada cosa que ha obtenido por fe, ¿usted tenía fuerzas terrenales? A veces ni emocionales, a veces ni espirituales, porque nos desgastamos, nuestro cuerpo se desgasta. Pero ha sido por la fe que le tenemos, porque esta mujer estaba débil, me imagino, si estaba sufriendo de hemorragia. Y ella estaba débil, y estaba sola, no tenía quien la cuidara, quien le cocinara, quien la atendiera. Esta mujer estaba sola, pero decidió accionar su fe. Y dice que se hizo espacio. Y algo también muy importante, esa mujer se estaba arriesgando. Porque ¿qué pasaba si se daban cuenta que era una impura y estaba en medio de la gente? Con piedritas. Pero ella su fe no la hizo pensar en nada más,
sino ir al objetivo, a tocar a Jesús. A ella no le importó que estaba impura, no le importó la gente, ella hizo espacio. ¿Y qué pasó? Alcanzó a tocar el borde. Si usted lee una Biblia de estudio, yo estaba estudiando, dice que fue una mínima parte. Unos teólogos dicen que ni siquiera tocó la tela, sino que las túnicas tienen como hilitos colgando. Y muchos teólogos dicen que esa mujer solo alcanzó a tocar unos hilitos de su túnica. ¿Y qué pasó en ese momento? Sacó poder. Dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Dijo, debo tocar su manto. Debo tocar su manto. Y no solo lo dijo, porque muchas veces nosotros decimos, tengo fe, lo voy a hacer, pero nos quedamos en palabras. Y esta mujer no se quedó en palabras. Esta mujer dijo, escuchó, dijo, lo hizo y accionó su fe y tocó el manto de Jesús. Y es que cuando hay fe dentro de nosotros, vienen las fuerzas y el impulso que necesitamos para accionar. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo soy débil. Yo soy débil, impúlsame, que tú seas mi impulso. Y cuando nosotros le pedimos al Señor con fe, sentimos ese empujón que necesitábamos y nos empuja a hacer lo que Él quiere, porque Él lo que quiere es que nosotros busquemos tocar ese manto. Porque el Señor es todopoderoso. Si nosotros le pedimos, Él nos puede dar fácil todo. Pero dice el dicho, ¿verdad? Lo que fácil llega, fácil se va y no lo valoramos. Y es necesario que nosotros nos esforcemos por buscar tocar a Jesús, por buscar tocarlo. Entonces dice de que esa mujer lo logró, tocó su manto y dice que enseguida, en ese mismo momento, su sangre se secó y ella sintió dentro de su cuerpo que estaba sana. Ella misma sintió en ese momento que la sangre se paró. ¿Qué es lo que logró su fe? Dice que su fe le dio seguridad. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos fe, esa fe nos da seguridad. Nos da seguridad. Y no solo seguridad, nos da paz. Nos da una paz que su palabra dice sobrepasa todo entendimiento. Esta mujer estaba, me imagino, decepcionada de la vida, no podía ser sana, tenía 12 años con ese azote, sola, triste, pero su fe en ese momento le dio paz, no tuvo temor al arriesgarse a perder su vida, pero dice de que esa fe le dio seguridad, porque la fe nos da seguridad y esa seguridad es la que nos permite actuar para que nosotros alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice de que ella recibió su milagro, pero ¿qué pasó? De repente Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Porque dice que Jesús sintió que salió poder de él. Y cuando leía yo las diferentes versiones de la respuesta de sus discípulos, vienen sus discípulos y le dicen, Jesús, me imagino que se lo han de haber dicho, como somos humanos, a veces nosotros dudamos y tenemos esa falta de fe, y sus discípulos, como en sarcasmo, Jesús, ¿no estás viendo toda la multitud y preguntas quién me ha tocado? Si, me imagino que todos estaban queriendo tocar a Jesús, y muchos. Esa no fue la única mujer que debe haber tocado a Jesús. Si había multitud, hubo mucha gente que tocó a Jesús. Y ellos le decían, Jesús, ¿estás viendo la multitud? Y todavía, dicen unas versiones, todavía preguntas, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si estás viendo que la multitud te aprieta. Y Jesús, me imagino, se la debe haber quedado viendo. Jesús con su rostro de amor. Ay, mis hijos. Yo he sentido que ha salido poder de mí, le dijo Jesús a los discípulos. Porque el toque de esta mujer era un toque diferente. Jesús sabía que era un toque diferente. No era un toque porque lo iban apretando. No era un toque de, ay, quiero tocar a Jesús. No era un toque cualquiera. No era un toque cualquiera.
era un toque que había provocado su poder. Porque dice que cuando la mujer tocó el manto, él conoció el poder que salió de él. Esta mujer no tocó su piel, no tocó sus pies, no tocó, como les dije, así exactamente la tela fuerte. Dice de que alcanzó a tocar el borde de su manto. El borde de su manto, tocó una parte pequeña, pero fue con tanta fe que inmediatamente recibió su milagro. Ahora, quiero que le pregunte al hermano de lado, ¿cómo tú estás tocando a Jesús esta mañana? ¿Cómo está tocando a usted Jesús esta mañana? ¿Cómo está tocando? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nos hemos preguntado alguna vez eso y Jesús me decía, y Dios me hablaba mientras yo leía y preparaba mi sermón. ¿Cómo me están tocando? ¿Cómo me estás tocando? ¿Cómo estamos llegando a Jesús? Porque esta mujer iba decidida. Esta mujer iba decidida a conseguir lo que ella quería. Y eso es la fe. Cuando nosotros tenemos fe, es imposible que nosotros nos echemos para atrás de algo que nosotros hemos dicho que Dios nos va a dar. Siempre y cuando se lo pidamos conforme a su voluntad. Porque muchas veces decimos, tenemos fe y le pedimos algo al Señor que no nos va a convenir. Y por más fe que tengamos, si no nos conviene, el Señor no nos la va a dar. Pero esta mujer iba decidida porque sabía que era para su bien. Y la palabra dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y esta mujer llevaba 12 años sufriendo con este azote. Y ella iba decidida, voy a tocar a Jesús y voy a ser sana. Voy a ser sana. Sus discípulos estaban, y ahí me imagino yo a sus discípulos, cuando le dijeron, Jesús, pero no ves a la multitud, hay mucha gente y te está tocando. Jesús era famoso, porque la gente conocía de él. No es nada ahorita un TikToker o una persona con muchos seguidores. Jesús tenía miles de seguidores. Iba toda la gente detrás de él. Y todos los querían tocar, todos lo querían tocar. Y sus discípulos que habían caminado con él, durmieron con él, comieron con él, anduvieron con él, nunca habían podido sacar poder de él. Y esta mujer lo hizo. Por eso digo, ¿cómo estamos tocando a Jesús? Porque muchas veces venimos a la iglesia, le adoramos, levantamos nuestras manos, tenemos una vida para él, pero ni siquiera lo tocamos con poder. ¿Cómo lo tocamos? Lo tocamos solo porque sí, solo porque debo, solo porque me dicen, solo por rutina, o lo estamos tocando porque queremos que día a día su poder se manifieste en nuestras vidas. Porque tocar y sacar el poder de Dios para nosotros no es únicamente cuando tenemos una necesidad. No es únicamente eso. Debemos tratar de tocarlo a Él día a día, sacar poder día a día, porque su poder es lo que nos hace caminar, accionar. Entonces, ¿cómo estamos tocando a Jesús? Y no solo, la pregunta no solo es ¿cómo estás tocando a Jesús? La pregunta es ahora, ¿estás tocando a Jesús? ¿Lo estás tocando? No es solo cómo, porque quizás muchos ni siquiera lo están tocando. Porque estamos con nuestras manos cruzadas, que queremos que, porque tenemos fe adentro de nuestro corazón, van a caer los milagros y las bendiciones. ¿Lo estamos tocando? Cuando esta mujer tocó a Jesús, provocó el poder de Dios y Jesús lo sintió. Y dice de que él comenzó a ver, cuando sus discípulos le decían, te aprieta, y dice, no, yo sé que alguien me tocó. Y me imagino a Jesús viendo, porque dice que veía para todos lados Jesús. Y me imagino a Jesús viendo para todos lados así, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Tanto que esa mujer tuvo temor y dice de que cuando vio que no podía quedar oculta, se postró ante él y le confesó todo lo que ella había hecho. Y con esto vamos a ir terminando, para que nuestro hermano nos ayude con el pie. La mujer tenía miedo y confesó.
Pero esta mujer había creído firmemente en los resultados de buscar acercarse a Jesús. Que en ese acto, que cuando Jesús preguntó, aún con su temor, dice de que ella se humilló y se postró ante él. Romanos 10:11 dice que todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Cómo dice? Todo aquel que creyere no será avergonzado. Y esa mujer creyó en Jesús. Y frente a toda la multitud tuvo que confesar que ella estaba impura. Y que impura pasó tocando a mucha gente. Y que impura tocó a Jesús. Pero no quedó avergonzado porque ella creyó. Si nosotros creemos en Jesús, nunca vamos a quedar avergonzados. Nunca. Nunca, nunca, nunca. No hay un justo que pueda venir a decir, yo creí y quedé avergonzado. Nunca, nunca. El que cree no será avergonzado. Y es lo que sucedió con esta mujer. ¿Y qué es lo que pasó? Dice de que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Espérense, ¿esta mujer iba buscando salvación o sanidad? Sanidad. Pero dice que los pensamientos de Dios para nosotros son mucho más altos que los nuestros. Y sus planes son de bien y no de mal. Esta mujer iba buscando sanidad. Y no solo regresó a su casa feliz, renovada, como una nueva mujer sana, sino que regresó salva. ¿Por qué? Porque accionó su fe cuando escuchó hablar de ese hombre. Escuchó hablar de Jesús y creyó en él, en ese hombre que es el autor y consumador de nuestra fe. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Y el milagro de esa mujer fue al instante. En ese mismo momento, esa mujer ya no tenía nada que dar, porque dice que había gastado todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía. Si ya había gastado todo cuanto tenía, ¿qué quiere decir? Que no tenía nada. No tenía nada que darle a Jesús ella. Ya no tenía nada que dar. Ella no esperó que Jesús le diera medicina o tratamientos. O no esperó que Jesús le dijera, vamos a hacer la sanidad poco a poco. Un proceso para sanarte. Ella iba segura, porque su fe que accionó le dio seguridad. Y ella iba segura a obtener sanidad completa, y al instante, cuando ella con fe tocó ese manto, al instante recibió sanidad. Con fe ella se humilló ante Jesús. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y así fue. Aún ella tocando a Jesús impura, Jesús no la rechazó. Jesús le confirmó su milagro, y ahí se cumple algo. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa mujer agradó a Jesús en ese momento. Me imagino que Jesús se sintió complacido de decirle, hija, levántate, vete en paz, tu fe te ha salvado y eres sana de tu azote. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estamos tocando a Jesús esta mañana? ¿Estamos agradándolo? ¿Estamos tocándolo con fe? ¿Sin fe? ¿Estamos tocándolo con fe activa o con fe sin obras? Porque dice de que si no hacemos obras, eso es muerto, eso no sirve de nada. No es solamente decir, yo tengo fe y pensemos que con eso agradamos al instante al Señor. No, nosotros vamos a agradar a Dios cuando nosotros no solo digamos que tenemos fe, sino que nuestras acciones demuestren que tenemos fe. Porque esta mujer demostró eso, llena de fe accionó. Y esa fe que accionó le dio sanidad y le dio salvación en ese mismo momento. Y eso es lo que el Señor nos pide esta mañana. Eso es lo que Él nos pide,
Que accionemos nuestra fe para provocar su poder y obtener nuestro milagro. ¿Por qué hemos estado pidiendo tanto? ¿Por qué es lo que hemos estado orando tanto tiempo? Preguntémonos entonces, si no hemos visto respuesta, preguntémonos, ¿hemos estado acercándonos a Jesús de la manera correcta? ¿Hemos estado nos acercando a Jesús con las mejores acciones? ¿O solo hemos ido por conveniencia o por costumbre? O porque, dicen que hay un Jesús que hace milagros, voy a acercarme a Él y voy a estar con Él. ¿Cómo nos hemos estado acercando a Dios? Ella escuchó, así como ella escuchó ese día, que Jesús iba a pasar por su ciudad, asimismo el Señor se pasea este día en este lugar. Él se pasea en este lugar. Y así como ella escuchó y accionó para obtener eso, asimismo que el Señor se pasea en este lugar, accionemos nuestra fe para poder obtener nuestro milagro. ¿Qué queremos que cambie en nuestras vidas? ¿Qué queremos que cambien en nuestra vida? ¿Qué quiere que su vida cambie? Hoy es el día de accionar nuestra fe y tocar el manto de Jesús. ¿Queremos respuestas en nuestra vida? Hoy es el día de tocar a Jesús. Con solo un toque, no vamos a ser los mismos. Con solo un toque, esta mujer con solo un toque que dio, su vida no fue la misma. Tuvo un cambio radical. ¿Queremos cambios nosotros en nuestras vidas? Toquemos a Jesús. Provoquemos ese poder. Porque ese mismo Dios al que esa mujer tocó, en ese mismo Dios que ella creyó, ese es el mismo Dios al que nosotros ahora le adoramos y le creemos. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene a poder accionar nuestra fe? Es necesario que nosotros accionemos nuestra fe. Me imagino a esa mujer cansada, como les decía, pero decidida. Y yo creo que hoy el Señor, a todo aquel que se siente que su fe ha bajado, ahora el Señor va a renovar esa fe. Va a hacer que esa fe se aumente. Pidámosle a Él sin dudar. Dice su palabra, hay que pedirle sin dudar. Porque el que duda, ¿qué dice? Es como la onda del mar, que es inestable, va de un lado al otro, al otro, al otro. Y un cristiano sin fe es inestable. Porque la fe es nuestra manera de vivir. Yo creo en un Dios que no veo. Pero si no vivo realmente mi fe, ¿cómo yo voy a agradar a ese Dios? Debemos activar nuestra fe. Activar nuestra fe. Les voy a pedir que se pongan de pie.